Eh, bueno, em, cuando abordamos la temática de los sistemas agroforestales, principalmente para trabajarlo con comunidades, ya sea a través de las investigaciones o en la implementación de proyectos que promuevan sistemas agroforestales, tenemos varios componentes o varias dimensiones para abordar esto. En el caso de las comunidades campesinas, a las cuales voy a hacer referencia en esta presentación, la dimensión social, cultural es muy importante si vamos a vincular estas dimensiones a lo que es el manejo, la gestión de los sistemas agroforestales. Sin embargo, hay una dimensión más sociopolítica que referida principalmente a la toma de decisiones, que también es importante considerar no solo en la investigación, sino también en la implementación de proyectos agroforestales, principalmente si vamos a trabajar con comunidades campesinas y pueblos indígenas de Bolivia y lógicamente de muchos otros países también. Eh, Cuando además de tener, digamos, estos sistemas de gobernanza comunitaria dentro de las comunidades campesinas para lo que es la gestión y el aprovechamiento de los recursos naturales en estos sistemas diversificados como son los sistemas agroforestales, tenemos también una ley nacional que declara ese contexto como un área protegida, entonces te torna mucho más importante ver qué influencia tiene esta norma eh, legal de declarar área protegida a un contexto determinado en relación con las formas de gobernanza que ya se tiene en estos contextos, principalmente cuando se trata de comunidades campesinas, ¿no? Un poco es mostrar cómo, qué implicancias tiene a veces una norma legal como la que se ha declarado para el Parque Nacional Tunari en las formas de gobernanza comunitaria que tienen las comunidades que están dentro de esta área protegida y que de alguna manera también tienen un objetivo de conservar, de hacer un aprovechamiento sostenible, principalmente de todo lo que es la biodiversidad. Voy a hacer referencia primero a lo que es el Parque Nacional Tunari. Ha sido creado el Parque Nacional Tunari en una primera instancia en 1962 eh, como una iniciativa de un grupo de eh, personajes destacados que teníamos en ese momento dentro de Cochabamba, de la ciudad principalmente, entre ellos arquitectos y otros, que, bueno, que trabajaron y lograron, ¿no? Hacer aprobar un decreto supremo el año 1962, declarando, como se ve acá en esta fotografía del parque, este espacio que está pintado de rojo, ¿no? En 1962 se declara el Parque Nacional Tunari a este espacio que corresponde más o menos a una superficie de 14 kilómetros cuadrados y que actualmente es el área forestada que tenemos acá muy próxima a la ciudad. El año 1991, un día antes del aniversario que tiene la ciudad de Cochabamba o el departamento de Cochabamba, el 14 de septiembre, entonces el año 1991, el 13 de septiembre, mediante la ley 1262, se amplía, ¿no? Este parque, que era esta caracterización roja que tenemos acá, a lo que es la superficie actual, ¿no? Que es más allá de 3.000 kilómetros cuadrados, afectando con esta ampliación a 5 provincias y 10 municipios del departamento de Cochabamba, ¿no? Esto ha generado conflictos dentro de esta área protegida y en los años que venía trabajando Agruco, del cual he sido parte durante más de 20 años, entonces nació a demanda de las comunidades en las cuales veníamos trabajando la necesidad de hacer una investigación, ¿no? Principalmente en las comunidades de altura, eh, porque había un conflicto
diferenciado en la parte alta del Parque Nacional Tunari, que corresponde a la cordillera y donde están asentadas las comunidades campesinas, y por otra parte hay un conflicto diferenciado en la ladera sur, que es el área que está colindante a la tercera ciudad más grande que tiene Bolivia, que es la ciudad de Cochabamba, ¿no? Eh, yo me voy a remitir en este trabajo un poco más a la situación de conflicto generado en la parte alta de la cordillera del Tunari, donde tenemos asentados 380 comunidades campesinas y pueblos indígenas que están organizadas en 5 centrales provinciales, 14 centrales regionales y 72 subcentrales campesinas. Entonces, me voy a referir principalmente al conflicto generado en la parte alta del Parque Nacional Tunari, que corresponde a la cordillera, y voy a dejar de lado los conflictos que se generan en el área periurbana de la ciudad de Cochabamba, que colinda con el Parque Nacional Tunari, donde se tiene otro tipo de conflictos, ¿no? Que está más relacionado con la urbanización, con el tráfico de tierras, etcétera. Para el caso de las comunidades campesinas que están asentadas en el Parque Nacional Tunari, la ampliación en realidad del Parque Nacional Tunari, la que se desarrolló en 1991, no fue informada ni consensuada con estas comunidades, con los actores locales, y esto generó en su momento, en realidad alrededor del año 2000, 2002, recién se estaban enterando las comunidades que eran parte de un área protegida, en este caso del Parque Nacional Tunari, ¿no? Ya con una mirada, digamos, a la categoría del Parque Nacional, que es una categoría bastante restrictiva, y además es una categoría que prioriza la conservación de la biodiversidad, ¿no? Y dadas las características que tiene la cordillera del Tunari, que está habitada con muchas comunidades campesinas, tiene mucha población, etcétera, es inapropiada, ¿no? La categoría para lo que sería el Parque Nacional Tunari, ¿no? En cierto momento hubieron muchas instituciones que propusieron que debería en realidad tratarse de un manejo integrado, ¿no? De un área de manejo integrado, ese es otro de las cuestiones que ha generado de alguna manera algunas, no solamente conflictos, sino también cierta incertidumbre respecto a qué es lo que se pretende conservar dentro del Parque Nacional Tunari. Porque en la realidad el Parque Nacional Tunari es la fuente de agua para la ciudad de Cochabamba, ¿no? Ahí están nuestras reservas de agua y también es donde se desarrolla la recarga de los acuíferos que tenemos al pie de la montaña. Por otra parte, por estas características tan inapropiadas del Parque Nacional Tunari, desde su creación hasta hace unos 8 años, 9 años, el Parque Nacional Tunari no ha sido, como su categoría corresponde, no ha sido gestionada por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas. Se han hecho cargo de este parque muchas instituciones que no tenían las competencias y tampoco las capacidades para poder hacer una gestión adecuada del Parque Nacional Tunari. De esa forma es que más bien en estos años donde se ha creado el parque desde su creación inicial hasta 1991, ha sido la etapa donde hemos tenido mayor avance de las urbanizaciones en la parte norte, en la ladera sur del Parque Nacional Tunari, ¿no? Algo que también es importante reiterar es que cuando iniciamos nosotros las investigaciones a través de un equipo inter y transdisciplinario sobre el Parque Nacional Tunari en el año 2003, a través de un proyecto global financiado por un consorcio de universidades suizas. Además era un equipo de 3 doctorantes, varios investigadores a nivel de maestría y también a nivel de licenciatura. Cuando iniciamos nosotros el estudio teníamos una información bastante confusa sobre el Parque Nacional Tunari, bastante diversa. No se tenía información
principalmente del área ampliada del Parque Nacional Tunari, y una de las primeras tareas que se desarrolló a través de una tesis de licenciatura y de varios talleres fue determinar cuántas comunidades, ¿no?, teníamos en el parque, porque algunos medios hacían referencia a 80 comunidades, otros decían que eran 100 comunidades, 120 comunidades, pero en realidad a través de un trabajo participativo se pudo constatar que dentro del Parque Nacional Tunari, solo hablando de la cordillera, de la parte que es la parte alta de este parque, tenemos 380 comunidades campesinas, ¿no? Y estas 380 comunidades campesinas tienen dentro de su territorio sistemas agroforestales, ¿no? Con prácticas agroforestales que vienen desde sus ancestros y que hacen que ponen en práctica, ¿no?, esta combinación tan estratégica, tan innovadora de combinar lo agrícola, lo pecuario, lo forestal. Yo puedo mostrar acá una fotografía de la comunidad en la cual voy a aterrizar ahora para mostrarles cómo las formas de gobernanza comunitaria, particularmente las normas locales, ¿no?, son abundantes, son bastante alineadas, si podríamos decir, a los conceptos de conservación, pero desde un enfoque más integral, ¿no? Entonces, en la comunidad de Chorojo, que está en el cantón Sipe de la provincia de Quillacollo, acá en el departamento de Cochabamba, y a una distancia aproximada de 60 kilómetros, ¿no? En esta comunidad se tiene un relicto de Quehuiñas, es decir, un monte, como ellos mencionan, que ha sido, bueno, que no ha sido implementado, sino era parte de su naturaleza, y cuyos árboles tienen 200, 300 años de antigüedad, pero es un componente importante dentro del territorio y en el cual ellos desarrollan actividades productivas, cultivan papa de variedades aptas para estas condiciones microclimáticas, y en cierto momento también estos montes de Quehuiña son lugares aptos para lo que es la crianza animal, principalmente en épocas de estiaje, ¿no? Esta comunidad tiene la gran ventaja de estar en una ladera del Parque Nacional Tunari, ahí frente al municipio de Sipe, y con una altitud que va desde los 3.200 metros hasta los 4.500 metros sobre el nivel del mar, que tiene la ventaja de dar la opción de que esta comunidad disponga de varios microclimas, varios nichos ecológicos en los cuales pueden desarrollar una producción diversificada, combinando lo que es la crianza animal, lo que es la agricultura, y de alguna manera conservando los bosquetes y los relictos que ellos tienen principalmente de esta especie que es el Polylepis. Por otra parte, esta comunidad quechua tiene una organización tradicional y también una organización sindical que permite que ellos puedan tener procesos de toma de decisión respecto a sus bosques, respecto a la vegetación nativa, respecto a la diversidad cultivada y también a la diversidad silvestre que tienen en su territorio, en esta perspectiva de poder conservar estos recursos, esta biodiversidad, mantener estos espacios productivos diversificados, ¿no?, a través de normas locales que continuamente se van revisando, continuamente se van actualizando de acuerdo a las necesidades que tiene la comunidad y el entorno, ¿no? También indicar que la organización tradicional, muy vinculada a sus usos, costumbres, a sus creencias, a sus mitos, a todo este ámbito espiritual que todavía se combina con lo material y lo social en la vida cotidiana, ellos mantienen muchas de sus costumbres que los vinculan principalmente en esta búsqueda también de reciprocidad con su entorno natural, con la tierra, la Pachamama, el bosque, y el agua, etcétera, ¿no? Todos los componentes. Y aquí juega un rol fundamental la organización tradicional, que en el caso de esta comunidad se expresa, ¿no?, a través de un alcalde comunal que tiene un rol principalmente de lidiar
¿no? Con los conflictos internos y de ver que todos los recursos que ellos tienen a nivel de la comunidad sean distribuidos de manera equitativa de acuerdo a las necesidades que tiene cada familia. Pero también está la organización sindical que apoya a la organización tradicional, pero además tiene un rol de articular a esta comunidad con el municipio y con otras instancias externas, ¿no? Ya trabajando el concepto de gobernanza comunitaria para esta comunidad en específico, pero también para otras comunidades en las cuales se ha desarrollado el mismo estudio, ¿no? Estamos nosotros aterrizando en el concepto, ¿no? Y sustentando el concepto en el hecho de que comunidades campesinas como las que tenemos en el Parque Nacional Tunari, como es el caso de la comunidad de Choroco, a lo largo de su historia y dentro de la autonomía o autodeterminación que ellos proclaman dentro de sus organizaciones, siempre han tomado y toman hoy en día decisiones colectivas respecto al acceso, uso, manejo, destino de los recursos naturales que tienen en su comunidad, ¿no? Y también los recursos de biodiversidad y también su territorio, ¿no? Y para ello, a lo largo de su proceso histórico, han ido conformando, ¿no? Formas de organización y arreglos institucionales propios, pertinentes a su contexto. Además, han ido generando normas, acuerdos, usos y costumbres que hacen posible que esta distribución de los recursos naturales, aquellos que son más escasos, sea en el marco de acuerdos, de consensos y no generen los conflictos que generalmente se puede ver en el caso, digamos, de recursos que son muy escasos, ¿no? En algunas comunidades. Algo que es importante resaltar es que todos estos arreglos que ellos tienen en cuanto a sus autoridades, en cuanto a sus normas, los procedimientos, que si bien no están al margen, son reconocidos en la Constitución Política del Estado, sin embargo son propios de la comunidad, pertinentes a la comunidad, ¿no? Eso hace parte de sus formas de gobernanza comunitaria que a lo largo de su existencia permite, ¿no? Que ellos puedan realmente hacer un uso sostenible de sus recursos naturales, considerando en principio las necesidades de las familias que viven en la comunidad, ¿no? Y esto involucra a sus sistemas agroforestales, porque como indiqué al principio, la mayoría de las comunidades donde se han desarrollado estos estudios manejan sistemas altamente diversificados que combinan agricultura, crianza animal y la conservación de la parte forestal como parte de sus sistemas diversificados con todos los beneficios que ya se ha ido indicando en las charlas y los que todavía vamos a ir viendo durante este congreso. Específicamente, se ha planteado un objetivo para este estudio de la gobernanza comunitaria y uno de los objetivos principales del estudio de la gobernanza, que era mucho más amplia, ha sido caracterizar y ver los mecanismos de aplicación de las normas locales para el aprovechamiento de los recursos naturales en este área protegida que es el Parque Nacional Tunari, ¿no? Se ha aplicado una metodología participativa, se ha utilizado técnicas como entrevistas, historias orales, grupos de discusión, muchos talleres, se ha trabajado en un equipo inter y transdisciplinario, ¿no? Con profesionales de diferentes disciplinas, sociólogos, ecólogos, medioambientalistas, agrónomos, etcétera, pero también hemos incorporado en el proceso de investigación a actores locales como a investigadores locales, ¿no? Y en una perspectiva de lo que se trabaja en Agruco mucho, que es el diálogo de saberes, ¿no? Y también hemos recurrido a la revisión de documentos importantes respecto a este tema, como son las actas de reuniones y otros documentos que teníamos en las comunidades caso. En este específico estudio sería la comunidad de Choroco, ¿no?
Un primer paso que hemos seguido ha sido una caracterización de las normas locales, considerando criterios, categorías de otros estudios que se han desarrollado en pueblos indígenas de México y también del Perú, pero también considerando algunos criterios y categorías que habíamos ido desarrollando en nuestro trabajo en comunidades del Parque Nacional Tunari a través del equipo Agruco. Es así que hemos querido caracterizar las normas locales en categorías como las prácticas de manejo, creencias entre comillas, los usos y costumbres, los acuerdos específicos, la norma comunitaria como tal, la norma intercomunal y bueno, también hemos considerado en algunos casos y en algunas comunidades si ha logrado, digamos, incorporarse dentro de las normas locales, las normas municipales, ¿no? Respecto a lo que son las prácticas de manejo y creencias, así como los usos y costumbres, estos están implícitos, son recreados en la vida cotidiana, están en la memoria oral, principalmente de la gente adulta, de la gente mayor, se aplica a nivel familiar, a nivel de toda la comunidad, ¿no? No tiene sanción su aplicación, pero sí tiene otro tipo de regulación que voy a ir indicando más adelante. Y cuando ya nos referimos a los acuerdos, a las normas comunitarias y las normas intercomunales, estos están explícitos en sus actas de reunión, en sus actas comunales, también son aplicados a nivel de la comunidad, en las asambleas comunales y también van más allá de la comunidad, a la central, a la subcentral, ¿no? Y en estos casos, principalmente cuando se habla de la norma comunitaria e intercomunal, sí prevé sanciones, sí está escrito en sus actas las sanciones y también se establece en qué momento y cuándo se ha desarrollado esta sanción para conocimiento de la comunidad, ¿no? Yo no voy a leer todo, pero yo quería mostrar, y van a disculpar que presente todas las normas, simplemente para resaltar algunos aspectos que hacen al detalle de estas normas. En la comunidad de Chorojo se tienen normas para el acceso y uso de la biodiversidad en función al tipo de tenencia de la tierra, ¿no? Tanto para la propiedad familiar como la propiedad comunal, pero para toda la biodiversidad. Incluye la diversidad cultivada y la diversidad silvestre también, ¿no? Entonces, está muy claro dentro de su norma comunal que está prohibido que las personas externas, por ejemplo, puedan ingresar a la comunidad y puedan aprovechar o en su caso extraer, acceder a los recursos naturales de biodiversidad sin autorización de la asamblea, ¿no? Y también establece como norma que las familias que tienen parcelas dentro de los montes, principalmente del relicto de Queuiñas, pueden hacer uso y pueden tener acceso a todos los recursos que están ahí, a excepción de los árboles que son de propiedad comunal. Entonces hay un detalle respecto a cómo se puede acceder y hay límites entre lo que es el acceso a la propiedad familiar y lo que es el acceso a los recursos naturales que son de propiedad comunal. Y también hay acuerdos específicos entre los miembros de la comunidad, por ejemplo, para el acceso al monte, principalmente en lo que es el uso de plantas nativas y animales silvestres que ellos van a utilizar, ya sea en la medicina tradicional o en los rituales, ¿no? Y esto es un acuerdo que todos respetan, pero está explícito dentro de sus actas de reunión. En cambio, hay ciertos usos y costumbres que es de conocimiento de toda la comunidad, de todos los miembros de la comunidad, ¿no? Y que también están en función al tipo de tenencia y ellos tienen conocimiento pleno de ello, que se va de alguna manera aplicando a nivel comunal y a nivel familiar,
pero estos usos y costumbres y estas creencias está en la memoria oral, no está en las actas, tampoco las prácticas de manejo, pero estas tienen, ¿no?, un seguimiento, un control desde las autoridades tradicionales para que no se pueda infringir. Al final también son normas, ¿no? Son normas que si bien no están escritas, no tienen una sanción, pero son de un control social que tiene el liderazgo de la autoridad tradicional, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, dentro de las prácticas de manejo, es conocido para toda la comunidad que las familias que viven en la zona alta deben llevar de preferencia sus animales de pastoreo, al pastoreo en las partes más altas que se maneja bajo el sistema de ainocas, una forma tradicional de manejar el territorio. Y las familias que viven en las zonas baja y media tienen acceso al monte de Quehuiña, a los relictos y a los barbechos que tienen dentro de estos sistemas agroforestales. Es una forma de distribuir la carga animal para que no todos concentren, ¿no?, el pastoreo en determinadas zonas, por ejemplo. Así como tienen normas, ¿no?, para lo que es el aprovechamiento, el acceso y uso de la vegetación, de la biodiversidad en general, ¿no?, también tienen normas específicas para el tema de pastoreo, ¿no?, y el acceso y uso de la vegetación nativa, las praderas nativas, los pastos, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, una norma comunal que indica que está prohibido el pastoreo en el monte durante la época donde está establecido los cultivos, que es la época lluviosa, ¿no? Entonces, esto es de conocimiento, está escrito en las actas y lo conoce toda la comunidad y bueno, y respeta. Y también es un acuerdo comunal que después de las cosechas el ganado puede pastorearse, ¿no?, en las áreas de cultivo que son comunal como las ainocas, pero también pueden ingresar al monte de Quehuiñas, ¿no? Dentro de sus usos y costumbres, ¿no?, por ejemplo, aquí hay uno que dice que toda la vegetación nativa, sea arbustiva, arbórea, herbácea, en los bordes, acequias y caminos, es aprovechado para la alimentación de los animales, ¿no? Con prioridad para las familias que colindan o tienen las parcelas cerca a estos caminos, a estas acequias donde está esta vegetación, ¿no? Solo un permiso a nivel de la comunidad puede permitir a otra familia que no es propietaria de esas parcelas poder acceder a estos espacios para el pastoreo. Y así tienen muchas normas que hacen que las familias puedan de alguna manera acceder a los espacios de pastoreo y principalmente a la vegetación nativa, arbustiva y arbórea de manera mucho más planificada, consensuada, ¿no?, sin tener que generar conflictos. Y esto es gracias a las normas y al planteamiento de estas dentro de lo que es la asamblea comunal. Pero aparte, Dora, sí, perdona que te corte, 5 minutitos, ¿vale? perfecto. Gracias. Entonces, también tenemos nosotros normas para lo que es el acceso específico, ¿no?, a la biodiversidad que tenemos dentro del monte, ya no general a nivel de la comunidad, ¿no? Y tenemos acuerdos, usos, costumbres, donde se pide permiso a la asamblea comunal para poder de alguna manera acceder a todos estos recursos que tenemos dentro de los sistemas agroforestales, ¿no? Pero también, más específico todavía, tenemos normas para el acceso y uso de los árboles de Quehuiña, del árbol en específico. Acá hago mención a un trabajo que ya desarrollaron Mariscal y Jensen por los años 90, donde se tienen normas obligatorias, tradicionales, costumbres, pero adecuadamente elaboradas y actualmente estas ya tienen una actualización, por ejemplo, en cuanto al número de árboles a los cuales se puede acceder. En aquel momento, en los años 90, podían acceder a 10 árboles para una actividad comunal. Actualmente solamente pueden acceder a 2 árboles, ¿no? Y lo mismo para lo que es el uso de la vegetación arbórea y arbustiva como combustible, como leña, que es un tema importante en el tema energético dentro de esta comunidad, y también para la fabricación de herramientas y construcción, hasta se tienen normas de cómo
acceder bajo qué normas a la vegetación nativa para poder utilizarla como medicina tradicional, para acceder a la fauna y flora silvestre para los rituales. Entonces hay una riquísima, si se podría decir, categoría de normas, de tipos de normas que están escritas, pero también están en la memoria colectiva para poder de alguna manera hacer uso de los recursos naturales en un consenso comunal, ¿no? Revisar a las actas desde el año 2006 al 2016, se ha encontrado, por ejemplo, en las actas respecto a las normas comunales, apenas hemos tenido 6 denuncias, ¿no?, de la comunidad con una sanción económica que va entre 800 bolivianos a 2.100 bolivianos, como $300 máximo. Y también hemos hecho entrevistas a las autoridades tradicionales, los alcaldes de campos, y ellos indican que por año, ¿no?, tienen alrededor aquí no veo, estos son, si no me equivoco, también son 6 casos en promedio donde ellos han tenido que pedir a las familias que puedan resarcir los daños, y esto generalmente se da por el descuido de los niños, de los jóvenes que no cuidan a los animales, y estos hacen daños en los cultivos y en las propiedades privadas, ¿no? Respecto al conocimiento que se tiene sobre la norma, se ha aplicado entrevistas a todos los afiliados, en realidad 82 afiliados, 2 de los cuales 79 estaban activos cuando se desarrolló. El 100% indican que conocen las normas y reconocen su responsabilidad en poder de alguna manera dar conocimiento de estas normas a sus familias y también velar por el cumplimiento de las mismas. Hicimos también algunas entrevistas a los niños de la escuela, principalmente los que estaban en 3er grado de secundaria, y ellos indican, ¿no?, que por lo menos el 70% conocen las normas, porque escuchan a sus papás, lo aplican junto con ellos. El 30% indica que no conoce, pero antes de cualquier actividad ellos piden el consejo de sus padres para ver que no van a atentar, digamos, contra el bien de la comunidad. Y los ancianos nos han indicado de que estas normas eran mucho más estrictas, asimismo su aplicación era mucho más estricto antes, y que ahora eso ya es relativo, ¿no? Dora, perdona, tenemos que terminar. Es que hay una cuestión en Santibáñez, se van los alumnos antes y quería que te hicieran las preguntas antes de que se vayan. Y solamente tenemos muy poquito tiempo. Sí, termino con esto. Ante esta riqueza de normas comunales, normas que permiten la gestión comunal de los recursos naturales, y en este caso de los sistemas agroforestales, viene una ley legal, una norma legal que es la 1262, la del Parque Nacional Tunari, y con una normativa con unos artículos bastante escasos, donde les prohíbe actividades tradicionales, ¿no?, como la extracción de material de construcción, la crianza de ganado, y todo esto, en vez de contribuir a que en estas comunidades se haga una conservación más eficiente, en su momento ha afectado para que ellos, antes de que la norma se implemente, puedan hacer, por ejemplo, la deforestación, y puedan hacer muchas actividades que han ido más bien en contra de un aprovechamiento sostenible. Eso es importante de reiterar, ¿no? Entonces, por una parte tenemos una norma legal que es muy restrictiva, y por otra tenemos las normas comunales con bastante riqueza, que son flexibles, son pertinentes al contexto, y al parecer no hay un punto de encuentro entre ambas, ¿no?, para poder resolver todo este problema que tenemos en el Parque Nacional Tunari, principalmente ahora que se dan muchos incendios en la parte baja por el tema de loteadores, pero también en la parte alta. ¿Qué es lo que nosotros podemos concluir, ¿no? Si bien dentro de lo que son los sistemas agroforestales hay muchos temas que hacen a la dimensión ecológica, a la dimensión productiva, a la dimensión técnica, ¿no?, que relaciona a ambos, la cuestión de las
toma de decisiones, del tema de la gobernanza. Todo este tema también es importante porque al final va a definir el manejo, el uso, el acceso que van a tener las poblaciones locales y el accionar que ellos van a tener dentro de sus sistemas agroforestales y por tanto van a definir si este uso y aprovechamiento va a ser sostenible o en su caso va a más bien a contribuir a una mayor deforestación, a una mayor degradación de los recursos naturales, ¿no? Y en el caso específico del Parque Nacional Tunari, sería importante entender, respetar y fortalecer estas formas de gobernanza comunitaria para contribuir a la elaboración de una normativa más pertinente. Si ahorita no hay conflictos en las comunidades de altura es porque ellos todavía piensan que la norma se ha anulado, la ley 1232, o por lo menos no va a ser aplicada en contra de ellos porque las políticas que tenemos a nivel de Bolivia respeta a los pueblos indígenas, ¿no? Yo quiero concluir con eso, Pilar, y agradecer la oportunidad de participar en este congreso.